Y tú tampoco lo hagas. En medio del COVID-19, unos personajes se han reunido renovando viejas alianzas para delinear una estrategia de poder. Diem 25, Movimiento Paneuropeo y Transfronterizo, y el Instituto Sanders, fundado por la esposa del demócrata norteamericano Bernie Sanders, lanzaron este mes de mayo la Internacional Progresista, organización avalada por intelectuales y políticos, entre los que destacan Noam Chomsky, uno de los referentes del fallecido Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador, sentenciado a 8 años de cárcel por liderar una red de sobornos, Álvaro García Linera, dirigente del ejército guerrillero Tupac Katari y ex vicepresidente del dictador Evo Morales durante sus 3 mandatos, Naomi Klein, escritora canadiense que se confiesa antisistema y anticapitalista, entre otros. El objetivo de esta iniciativa, según lo señala el diario español El País, es fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. El Grupo de Puebla ha celebrado la iniciativa afirmando que el progresismo que no se identifica como Grupo de Puebla debe articularse con el esfuerzo reciente de un grupo de intelectuales y figuras reconocidas de la izquierda para establecer la primera internacional progresista y construir un mundo más justo. En el encuentro virtual participaron el presidente de Argentina, Alberto Fernández, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales y Ernesto Samper, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el ex candidato colombiano Gustavo Petro y el dirigente del Partido Progresista chileno Marco Enríquez Ominami, entre otros. Este encuentro estuvo auspiciado por Carlos Caicedo, gobernador del Magdaleno, Colombia. Hoy día vamos a honrar nuestro mandato que hemos acordado los fundadores y fundadoras de Puebla, de estos 14 países, que es pensar el progresismo, articular el progresismo, juntos, unidos, porque creemos que juntos llegamos más lejos, y esa es una de las grandes finalidades de este grupo, pensar y articular. Se autodenominan de centro y de izquierda moderada, pero realmente son un intento de lavarle la cara al no tan bien visto Foro de Sao Paulo, luego de las protestas vandálicas realizadas durante el año 2019 en Ecuador, Chile, Colombia y los intentos en Bolivia, y que Maduro bautizara como brisita bolivariana. Una idea progresista, entre comillas, es de avanzada, es audaz, moderna, adelantada a su tiempo. Estos progres adelantados a su tiempo apoyan regímenes como el cubano y el venezolano. Maduro, por ejemplo, ha retrocedido a los venezolanos a vivir como a finales del siglo XIX, sin electricidad, sin agua, sin gas, es decir, sin los servicios básicos. Los progres pregonan el ecologismo y el cuidado del medio ambiente, pero la explotación del arco minero del Orinoco en Venezuela, por ejemplo, ha ocasionado daños ambientales como la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, embalses, ríos y demás cursos de agua, entre otros. Los progres dicen defender los derechos humanos, pero las cárceles de los progres en Cuba, Nicaragua y Venezuela están repletas de presos políticos. Además, proclaman su apoyo a la redistribución equitativa de las riquezas, pero al llegar al poder se convierten en tiranos, se cogen los reales, viven como reyes y el pueblo pasando hambre y necesidad. Es decir, es la internacional hipócrita, es la internacional de la mentira, que promete de todo y a lo que llega al poder acaba con la justicia y con la libertad, ejerciendo un férreo control social que no es otra cosa que la esclavitud. Los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, ecuatorianos, bolivianos y recientemente los españoles, cuando escuchamos la palabra socialismo, nos queda claro que es sinónimo de corrupción, de narcotráfico y de AMPA internacional. Parafraseando a Bolívar, estos socialistas, estos progres parecen destinados a plagar de miseria a nuestros pueblos en nombre de ideas de igualdad que utilizan, pero en las que no creen. Así que tengamos claro que la Internacional Progresista no es sino una nueva faceta
otra cara del Foro de Sao Paulo, renovado y reforzado, que busca como siempre la desestabilización de las democracias y luego la toma del poder por tiempo indefinido. En la actualidad se enfocan en tres objetivos: derrocar los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y de Iván Duque en Colombia, así como lograr una derrota electoral de Donald Trump para el ascenso de Biden a la Casa Blanca y así retomar las políticas de Obama respecto a Cuba y a sus aliados. Para hablar de este tema, No Callaré recibe a Carlos Sierra, presidente de la Federación de Organizaciones Verdad Colombia y director del programa radial Realidades. Hola Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, Nito, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar contigo en tu programa. Gracias, Carlos. Mira, hubo recientemente un encuentro virtual de lo que se llama el Grupo de Puebla. Allí estuvieron expresidentes latinoamericanos, expresidentes europeos, estuvo el exsecretario Insulza, hubo además 30 líderes colombianos y este encuentro, que fue llamado el quinto encuentro del Grupo de Puebla, estuvo auspiciado por el gobernador Caicedo, el gobernador de Magdalena. Yo quiero que nos cuentes un poquito, para los que no somos colombianos, quién es el gobernador Caicedo, quién está detrás de él, por qué él auspicia estos encuentros del Grupo de Puebla, que no es otra cosa que un apéndice del Foro de Sao Paulo y de esto que ahora se llama la Internacional Progresista. Hay que partir de la base de lo que tú mencionas, que esto tiene origen en el Foro de Sao Paulo, que como todos conocemos, eso ya es un hecho, está integrado por líderes de las extremas izquierdas del continente, pero además de ellos están miembros de grupos terroristas, narcoterroristas, que son pues de los grupos más reconocidos como tales en el mundo entero, dentro de los cuales han participado allí las FARC, el ELN y otros grupos colombianos. Esto tiene que ver con parte de lo que es el plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. Dentro de ese plan hay un aspecto que precisamente es lo que se llama la agenda progresista, que tiene que ver con una serie de aspectos que aquellos que somos institucionalistas, creyentes, por supuesto rechazamos. Aspectos como, por ejemplo, la libertad para el aborto, el consumo de drogas, la relatividad de los valores. Esto es algo que muchos ciudadanos del mundo nunca vamos a aceptar. Los valores existen como algo integral del ser humano y no pueden ser relativos. Lo que es bueno siempre será bueno y lo que es malo también. El tema de esta agenda progresista como parte de este plan estratégico pues nos lleva a este grupo de Puebla, que va a ser, y ya se perfila como tal, la evolución de lo que ha sido el Foro de Sao Paulo desde hace tantos años. Es una realidad, eso no hay que discutirlo, no hay mucho que analizarle allí, es algo que ya todo el mundo conoce y que tiene esa agenda progresista. El progresismo en Colombia, precisamente, es uno de los perfiles políticos que se ha proyectado como parte de lo que va a ser la contienda electoral en las próximas elecciones y que por supuesto tiene su origen en estos movimientos de extremas izquierdas. Y es por eso que hay líderes del progresismo colombiano que están interesados en hacer la promoción de este grupo de Puebla, como lo han hecho siempre con el Foro de Sao Paulo. Fíjate que en esta reunión estaba, entre otros, Petro, el ex candidato presidencial y que volverá a ser candidato en las próximas elecciones. Estaba también Londoño, estaba Samper, y bueno, y un conglomerado importante, por cierto. Muchos de ellos tienen prontuario, ¿no? Prontuario policial y han estado acusados. Ahí estaba el presidente Lula, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad, Carlos, es que se están aceitando las maquinarias para la toma del poder. No podemos olvidar que cuando salgamos de esta pandemia y salgamos del encierro,
nos vamos a encontrar con una América Latina que tiene, producto del coronavirus, 11 millones más de desempleados, según números de la CEPAL. Es decir, un continente con 37,7 millones de desempleados. Es un caldo de cultivo precisamente para la vuelta de las izquierdas al poder. ¿Cómo analizas tú esto? La pandemia ha frenado al Foro de Sao Paulo en muchas de sus iniciativas. Tú recuerdas, a finales del año pasado se presentaron, no solamente en Colombia, sino en otros países del continente, algunas revueltas, algunas manifestaciones, marchas, que inicialmente tenían promoción de estudiantes, de grupos pequeños políticos, de minorías, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que tenían un porcentaje muy grande de infiltración por parte de ese tipo de movimientos, como el Foro de Sao Paulo, detrás del cual está, por supuesto, el proyecto expansionista del socialismo del siglo XXI, y como tal, obviamente, pues representa una amenaza muy grande para Colombia. Estas revueltas, estas prácticas que se llevaron a cabo en noviembre, diciembre del año pasado, tuvieron inicialmente un corte porque se juntó con lo que llamamos en Colombia la temporada de las novenas. Las novenas que hacemos los católicos en el pesebre. Esto llega un momento en el que los colombianos definitivamente vuelven su interés hacia la Navidad, hacia las novenitas, el regalo, y ya dejan de pensar mucho en el tema de las revueltas y de las marchas. Pero inició el año y otra vez vimos regresar a la calle estos grupos que tú lo recuerdas perfectamente, tenían un origen en estos movimientos que incluso vimos en los medios de comunicación algunos voceros del socialismo del siglo XXI hablar sobre la brisa bolivariana, que se iba a convertir en un... Sí, la brisita bolivariana de la que hablaba Maduro y Diosdado. Y Diosdado Cabello, que se iba a convertir en una verdadera tormenta bolivariana, lo recuerdas bien. Sí. Pues esto inició con el comienzo del 2020 y la pandemia, la cuarentena, enfrió ese accionar del Foro de Sao Paulo. Por supuesto, no quiere decir que el enfriamiento haya sido una derrota definitiva. El Foro lo tiene muy, digamos, dentro de sus expectativas y es lo que podríamos llamar una estrategia de desestabilización que se está preparando precisamente con el ambiente que tú describiste hace un momento, aprovechando el hambre, aprovechando la necesidad que va a tener una inmensa cantidad de latinoamericanos, de ciudadanos de nuestros países, quienes van a ser motivados para que salgan a las calles y nuevamente hagan las revueltas, esta vez con un motivo todavía más importante, y es que van a tener realmente el hambre que va a dejar la pandemia. Pero por supuesto no es con el propósito político de resolver esa necesidad, sino hay lo que mencionaba desde el comienzo, un proyecto que es el plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. Eso es lo que estamos viendo, tenemos eso al frente. No existe un solo latinoamericano que se pueda declarar ausente a esta amenaza, distante de esta amenaza, y por eso es que todos debemos estar preparados y todos debemos estar muy pendientes de lo que se nos viene. Pero Carlos, mientras ellos lo hacen unidos, de manera regional, lo muestran, ya se muestran incluso unidos, los demócratas del mundo, cada uno trata de resolver sus problemas localmente. Nicaragua está pasando lo mismo que Venezuela, pero Nicaragua trata de resolverlo de una manera, los venezolanos hemos tratado solos de hacerlo de otra. Creo que el objetivo del socialismo del siglo XXI, de estos progres, como los querramos llamar, son tres: Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, y no dejo de lado a Donald Trump, que de llegar Biden, su contendor a la presidencia, ya ha anunciado que va a utilizar las mismas políticas con Cuba que tenía Obama. Y esas políticas conocemos cómo son. Es de permisividad precisamente al socialismo del siglo XXI. O sea, los demócratas no trabajan regionalmente, internacionalmente, unidos, en conjunto, mientras que la izquierda, estos señores, estos progres, que además cuando llegan al poder después no se les puede sacar,
sino que se eternizan allí a costa del control social, de la hambruna de los pueblos. ¿Qué les decimos a los demócratas del mundo? Tienen que ser muy conscientes de esta amenaza que se nos viene encima. Y además tenemos todos muy conscientes de lo que tú estás mencionando, y es que estos grupos están muy cohesionados, están articulados. Para el 2021-2022 hay un plan adicional del Foro de Sao Paulo en el corto plazo que tiene que ver también con la activación de redes sociales, con el manejo del Internet, con la promoción incluso de movimientos de civiles que pueden estar armados, estilo las milicias bolivarianas. Los colectivos en mi país también, los colectivos que están en las barriadas populares. Claro, pero además de eso, la idea es incluso hacerle el seguimiento económico a las personalidades de cada uno de nuestros países para generar ataques, desprestigio. O sea, realmente la amenaza no es menor. Claro, hoy en día nuestros pueblos están agobiados por la pandemia, el contagio ha sido terrible, las muertes. Entonces eso a veces desvía un poco el interés, la atención, y nos oculta tristemente las verdaderas amenazas. Pero esto de lo que estamos hablando está allí, está preparando, como dices tú, mientras nosotros estamos solamente preocupados por el tema de la pandemia, hay grupos que vienen trabajando detrás de eso, que además de pensar, de pretender utilizar las consecuencias de la pandemia, están trabajando en muchos otros frentes, pensando también en expropiaciones masivas que vendrán después, en temas que en caso de llegar estos grupos al poder, como lo han logrado hacer, bueno, tú ya sabes, en Bolivia, en Ecuador, tristemente en Venezuela, en tu Venezuela, y lo que vemos después es un modelo que pretenden repetir en todos los demás países. Al llegar, lo primero que pensarán hacer es una constituyente, inicialmente para unificar poderes, para manipular la fuerza pública, para quedarse con los consejos nacionales electorales, que es en últimas el árbitro de aquellos que se enfrentan en una contienda electoral. Pero una vez lleguen al poder vendrán nuevos episodios de constituyentes, en las cuales veremos muy seguramente las propuestas que hoy tristemente vemos en Venezuela, expropiaciones, veremos la corrupción también por todas partes. Esa es la amenaza de nuestros pueblos. Lamentablemente, como te digo, pues hoy en día estamos muy concentrados en el tema de la pandemia y tenemos un enemigo muy grande que se está moviendo por detrás. Y bueno, pues hay que atenderlo, hay que ser muy conscientes de la situación. Entonces digamos que el llamado es a esos líderes demócratas, a los que están ahorita en los gobiernos, para que utilicen todas las herramientas a su disposición y que se unan, porque como decimos nosotros en Venezuela, solos no podemos. Nosotros no hemos podido solos, tenemos 20 años en estos 21 y cada vez es más profunda la amenaza, el control que se ejerce en el venezolano. Un venezolano que hoy en día ni siquiera tiene gasolina, ya ni siquiera tiene los canales de televisión por cable, ya el DirecTV se fue del país, como tú sabrás. O sea, es un país que se va muriendo. Ahora, si todos los demócratas del mundo y los países de América Latina en democracia entendieran que el monstruo a contrarrestar, porque realmente es un monstruo, es enorme, y que cada uno solo no se puede defender. Los chilenos no se pueden defender solos, los ecuatorianos no se pueden defender solos, los bolivianos no se pueden defender solos, pero si lo hacemos juntos, estoy convencida de que tendremos mejores resultados. Sobre todo porque un efecto posterior de estas constituyentes es perpetuarse en el poder, que es lo más nocivo que le puede suceder a una democracia, y es lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela, que ya pues no es democracia, ya pasó a ser dictadura hace muchos años,
Sí. Y lamentablemente eso surge en ese fenómeno de las constituyentes que le permiten la elección detenida a un mandatario, que obviamente, pues con la manipulación de todo lo que hemos hablado, pues termina siendo un dictador, termina siendo un tirano como los que han pasado por tu país. Yo diría que más que concientizar hoy en día a los mandatarios en los países democráticos, aquellos que tienen la libertad y la democracia todavía como sus principales valores, yo diría que lo más importante es concientizar al votante, al ciudadano que acude a las urnas y que allí registra su opinión y registra la necesidad que tiene de tener un país libre y de tener un país democrático. Ellos finalmente, van a decidir. Lamentablemente, estos movimientos de los cuales estamos hablando, estos grupos como el de Puebla, organizaciones como la del Foro de Sao Paulo, ellos tienen la ventaja de ser populistas, de llegarle con un discurso muy sonoro al ciudadano. Le llegan al corazón, le llegan con una verba muy bien elaborada y logran que el votante termine eligiendo el progresismo, termine eligiendo partidos que pertenecen a esas extremas izquierdas, y lamentablemente el resultado que vemos nosotros en nuestros vecinos, en tu país, pues no es, ningún país está exento de que pueda suceder. Y esto lamentablemente pues sucede cuando no se motiva al votante, al ciudadano, a que vote bien, a que elija bien. Cuando ya está inmerso en una situación como la del socialismo del siglo XXI, hay situaciones que ya son inevitables, que ya no se pueden controlar. Eso es lo que hay que evitar y evitarlo a tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por habernos atendido, por habernos conseguido estos minutos. Bueno, ojalá que el ciudadano colombiano sea consciente de lo que tú estás diciendo en este momento, porque luego que llegan con las herramientas democráticas, destruyen la democracia y se eternizan en el poder. Ojalá que de verdad el colombiano que ha sufrido tanto, que conoce tanto de guerra, de esta guerrilla que los ha perseguido durante más de 50 años, entiendan que estos regímenes se apoyan precisamente en esas guerrillas, en el narcotráfico y en el terrorismo. Gracias, Carlos, de verdad, otra vez. A ti, Nito, y precisamente por eso nuestra organización se llama Verdad Colombia, porque pretendemos contar versiones distintas de las que oye el ciudadano, llevar nuestra verdad al país y esperar que la gente con esa otra versión tenga libertad para votar y elegir bien. Ahí es donde se centra todo el éxito o todo el fracaso. Muchísimas gracias a ti, Nito, por tu invitación. Muy amable. Gracias, Carlos. Los gobiernos democráticos de las Américas deben unirse para defenderse y superar los ataques que vendrán de las izquierdas complotadas en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla y en la recién inaugurada Internacional Progresista. Ellos, el socialismo del siglo XXI, trabaja junto en una misma estrategia: tomar el poder para siempre. Los demócratas deben entender que solo unidos pueden contrarrestar esta amenaza. Nos vemos en un próximo No Callaré, en un próximo análisis.